Conversa digital de La Tercera y Claro Empresas a través de todos los canales digitales de La Tercera, donde, como siempre, vamos a estar hablando de distintos tópicos en tiempos de pandemia. Y en esta ocasión, esta semana, vamos a estar hablando del tema y particularmente de la agricultura en tiempos de pandemia. Porque un efecto colateral que ha tenido el COVID-19 ha sido que la gente se ha volcado a sus cocinas. Empezó a cocinar con una periodicidad inédita y han surgido los delivery de pequeños agricultores. Para algunos, la lección de estos meses será la concientización de una vida más saludable y también la importancia de cuidar, por supuesto, el mundo en que vivimos entre todos. Cuando hablamos de agricultura sostenible, nos referimos a aquella que garantiza la seguridad alimentaria mundial y al mismo tiempo que promueve ecosistemas saludables y apoya la gestión sustentable de la tierra, el agua y los recursos naturales. Para ser sustentable, la agronomía debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica. Así entonces, las invitadas para nuestro conversatorio del día de hoy son Eve Crowley, doctora y magíster en antropología de la Universidad de Yale, representante regional adjunta para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y además representante de la FAO en nuestro país, quien ha llevado una carrera en temas de seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sustentable dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y también hoy contamos con el honor de tener la presencia de Mónica Herrera, socia de Beeways, un proyecto que nació de la preocupación por la muerte temprana de las abejas y que actualmente monitorea distintas variables que influyen en la vitalidad de las colmenas, además de entregar alertas para una rápida acción. Con sensores en las colmenas más el uso del Big Data, este sistema permite controlar factores que les afectan, como la temperatura, la humedad, el movimiento, etc. Y así entonces los apicultores pueden estar comunicados en redes para alertar presencia de plagas o agroquímicos y fomentar así el uso de mejores prácticas apícolas. Vamos a estar hablando de agricultura en tiempos de pandemia junto a nuestras invitadas y aprovecho entonces de cederles la palabra para saludarlas. ¿Cómo están? Bienvenidas a este conversatorio de Piensa Digital. Gracias, buenos días. Gracias, hola, buenos días. Un gusto tenerlas acá y vamos a comenzar de inmediato con nuestra ronda de preguntas. Vamos a partir comentando cuánto creen ustedes que ha cambiado la percepción de la gente sobre lo que es la comida saludable, la agricultura sustentable y también la concientización de que hay que cuidar más nuestro ambiente, entendiendo justamente que ya veníamos con esa preocupación desde mucho antes de la pandemia. Entonces la pregunta más bien es para ambas. ¿Creen ustedes que estos meses de confinamiento y el temor a contagiarse le ha cambiado un poco a la gente el switch respecto a su alimentación? Ya, desde mi punto de vista, este tiempo de confinamiento no ha sido fácil para nadie y nadie va a hacer lo mismo después de la pandemia. Tenemos esperanza que seamos mejores. Y yo creo que hay algunos estudios que muestran que sí han tenido cambios importantes. Moya recién, por ejemplo, muestra que se priorizan las verduras, frutas, harina, legumbres, arroz, leche, café. Y Pizarro también muestra que 80% de las familias dicen que no deberían faltar en su lugar legumbres, frutas, verduras, huevos, agua. Esos son todos alimentos saludables que no necesariamente estaban tan importantes en las dietas. Entonces es un cambio que se ve positivo. Y el otro, en el estudio de Pizarro, también muestra que las familias están fijando más en los sellos de advertencia altos en la compra de alimentos. 80% priorizan comprar alimentos en sus supermercados. 40% dicen que su alimentación ha cambiado mucho en las últimas semanas y más de la mitad de las familias reportan no alimentarse normalmente en las últimas semanas. Entonces, todo esto muestra una priorización hacia frutas y verduras, pero también, por otro lado,
sabemos que hay un aumento en el consumo de productos enlatados, envasados, no perecibles, básicamente por la dificultad de poder ir al mercado o a la feria para comprar, y entonces la gente quiere alimentos que duran por más tiempo. Esperamos que también habrá una preocupación mayor de la calidad de los alimentos, no solamente para el estado físico, sino también para el medio ambiente. Sabemos que el gobierno tiene una capacidad de acelerar los cambios en nuestro sistema alimentario que necesitamos, y creo que la pandemia es una buena oportunidad de tener estos cambios positivos, pero también es importante notar que a varias personas están más preocupados en producir y cultivar sus propios alimentos en los jardines y balcones. Entonces hay un nuevo interés en esto, estos pequeños cultivos, y esto trae con él una mayor conciencia de dónde vienen los alimentos y de valorizar los pequeños productores y las ferias libres, que antes yo creo que la gente no pensaba tanto en esto. Entonces, en resumen, creo que sí, hay cambios positivos, algunos, y esperamos que estamos en el camino, un buen camino. Mónica. Coincido plenamente con lo que dice Yves, y agrego dentro de los datos, es que Chile tenía una baja promedio de consumo de miel. La miel tiene un gran impacto en la salud, fortalece el sistema inmunológico, es un antibiótico natural, y dependiendo de qué flor polinizó las abejas, ulmo, por ejemplo, boldo, otro ejemplo, son grandes, ya demostrado que son antibióticos para gran parte de los virus y bacterias del sistema respiratorio total. Y en Chile, durante la pandemia, aumentó un 45% el consumo de miel. Y en Europa, un 40% el consumo de miel. Por lo tanto, si estamos cambiando la miel por el azúcar, bienvenido sea. Y yo creo también que el hecho de estar confinado, en vez de comer en la velocidad de la vida, nos empezamos a alimentar. Y además, esta opción de comprar online, en delivery, ya sea de frutas y verduras, te eliminó la calidad que nosotros, por la rapidez de la vida que llevábamos, consumíamos eso de los supermercados. Y venían de una gran cadena de frío, por lo tanto, es el saber ahora una manzana del delivery, de quien lo trae de La Vega, con una manzana que no tiene ni fragancia y muchas veces ni jugo de un supermercado, ya es un cambio. Pero yo pongo el foco también en que, aunque se haya consumido más de alimentos enlatados, estás consumiendo menos golosina y chatarra, que cuando tú vas con tu carro en el supermercado, lo echas por velocidad, por no pensar si sirve o no sirve. Y por lo menos al tener que comprarlo a través de un delivery, tú marcas lo que realmente necesitas. Claro. Por lo tanto, creo que estamos llegando a un consumo sustentable. Muchas de las redes me han dicho, o sea, la suma del delivery de frutas y verduras más el consumo del supermercado ha bajado a la mitad cuando yo iba y compraba todo en el supermercado. Entonces, eso te da cuenta que nos estamos nutriendo más que comiendo. Ya. O sea, son buenas noticias y son buenas visiones al respecto. De hecho, y esperamos que permanezca en el tiempo, que se note cuánto te cambia tu vida cuando tú estás alimentándote y no comiendo para saciar el hambre. Igual a mí te tengo un par de preguntas más, Mónica, que quisiera hacerte, pero me da la sensación de que, según los estudios, los primeros reportes de alimentación que por lo menos han aparecido en la prensa, por razones lógicas de confinamiento, yo diría que más bien hay una tendencia a engordar.
por la falta de actividad física, la falta de movilidad, la tentación de comer cosas que estén hechas. Pero me gustaría más creer lo que me están diciendo ustedes, que efectivamente todo esto va a redundar en un ciclo virtuoso que finalmente va a redundar en que todos vamos a estar mejor alimentados. De hecho, te tengo dos preguntas, Mónica. Una es, efectivamente, ¿por qué crees tú que durante esta pandemia ha aumentado tan explosivamente el consumo de miel? Y por otro lado, me gustaría que explicaras un poquito cómo funciona o cómo ha impactado el proyecto de Beeways en la agricultura, cómo funcionan los sensores y la experiencia que has tenido con el proyecto. Bueno, yo creo que así como en las redes hay tanto fake news, también hay información que es válida. Y dentro de eso empezaron a salir que la caléndula tenía propiedades antibióticas y antivirales, que la miel, y eso, la gente joven, yo te diría, mis hijas son de millennials, y Millennials ellas descubre la miel. exactamente. Y ella y su grupo de amistades en las redes, el consumo de miel y el consumo de hierbas, en vez de estar tomando bebidas, consumir jugos naturales o aguas de hierbas con propiedades que al final te sanan, eso ha impactado mucho. Ahora, el tema de la gordura, yo creo que todo nos ha pasado, o sea, la ansiedad, la angustia, el cambio de ritmo, de velocidad de esta ciudad a una velocidad cero, es como la adaptación de ese momento, yo creo que fue consumir chocolate, galletas, dulce, entonces ahí y sin poder movilizarte. Entonces, Claro. eso es lo que creo yo que tiene que ver con la obesidad. Pero soy optimista, igual que de que esto va a venir gradualmente para quedarse. Las huertas, hasta en los departamentos hay jardineras que tú ves tomatitos, lo que sea. Y en cuanto a Beeways y el impacto en la agricultura, Beeways tecnología hay hoy día en las colmenas. Nosotros censamos las variables relevantes que impactan en la vitalidad de las colmenas, que son temperatura, humedad y peso. Damos la información en línea 24/7, en la mano, en un smartphone, y a los apicultores, además de liberarlos de gran parte de las tareas que ellos tenían, porque van cuando realmente hay alarma de que algo está sucediendo, ellos no viven al lado de sus apiarios. Esto también impacta en la agricultura. Nosotros somos una potencia alimentaria. Gran parte de la fruta que se exporta y de las semillas que exportamos, alrededor del 80%, requiere de polinización. Y para eso contratan servicios de los apicultores. Se requieren en promedio 10 colmenas por hectárea para polinizar. Entonces, lo que nosotros damos es cuántas abejas salen en promedio por minuto a polinizar. Y eso mide la calidad de la colmena que tú estás contratando. Entonces, nosotros decimos, impactamos en la apicultura y la agricultura. Hoy día, la muerte de la abeja es nuestro tema. Con esto se está ayudando a prevenir. Chile necesita más de 1,5 millones de colmenas para polinizar los campos productivos y tenemos 800.000 colmenas. Entonces, hay un déficit. Y además se requieren, y como digo, que estas sean vigorosas, ¿ya? Claro. Ahora, Yves, por tu lado, hace un par de semanas el Ministerio de Desarrollo Social y Familia firmó un decreto que transfiere $200.000 a la FAO para acciones por el Año Internacional de las Frutas y las Verduras, que va a ser el 2021, debido justamente al bajo consumo que se tiene de este alimento y los altos índices de malnutrición que tenemos en nuestro país. Cuéntanos un poco más en detalle esta iniciativa que suena muy bien, sobre todo a quienes nos gusta comer fruta. La fruta es postre. Nosotros estamos muy felices con esta alianza con Elegir Vivir Sano para el Año Internacional de Frutas y Verduras, y pensamos que mucho de lo que podemos hacer juntos sería una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de toda esta agenda futuro 2030.
Muchas personas no se dan cuenta que solamente 15% de la población chilena consumen las 5 porciones de frutas y verduras que es Solo el recomendado por FAO y 15%. OMS, sí, y que es también recomendado a nivel nacional en las guías alimentarias, solamente 15%. Y es muy relevante comer frutas y verduras para mantener la salud, para recuperar la salud. Son alimentos muy, como dijo Mónica sobre el miel, en el caso de frutas y verduras, son ricas en vitaminas, en minerales, en antioxidantes, y es sobre todo importante que las poblaciones vulnerables lo consuman. Y ellos muchas veces tienen un acceso limitado. Y esto es preocupante porque cuando vemos ahora lo que dice el Ministerio de Salud, que el gran porcentaje de los pacientes internados por COVID-19 tiene alguna enfermedad de base relacionada con la obesidad. Esto también debería motivarnos en consumir más frutas y verduras, que es una parte de la dieta que ayude en llenar, de satisfacer, de sustituir dulces, de dejarnos en un buen estado de salud y reducir el peso para los que tienen sobrepeso. Ahora, ese convenio en particular tiene varias dimensiones. Uno es tener un proyecto piloto para promover el consumo de frutas y verduras, sobre todo para la población más vulnerable, y a su vez generar competencias tecnológicas en la agricultura familiar campesino. Y también evaluar el impacto de políticas públicas que benefician el aumento del consumo de frutas y verduras. Y finalmente, estamos trabajando en una estrategia de concientización de la importancia del consumo de estos frutas y verduras, y también de reducir las pérdidas y desperdicios asociados con frutas y verduras, que sigue siendo mucho. Entonces, el interés principal para nosotros es asociado con la seguridad alimentaria, una buena nutrición, una mirada particular hacia las personas vulnerables a través de trabajo que permite un mejor acceso a frutas y verduras para estos hogares. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con esa visión de que comer sano y alimentarse particularmente con mucha fruta y verdura es, sobre todo para los sectores de bajos recursos, caro? Es caro, sí. Nosotros hemos publicado recién un análisis al respecto que hemos hecho a nivel global, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y también tiene evidencia a nivel regional y al nivel del país. Y a todos estos niveles, producir alimentos que son nutricionalmente adecuadas o que son saludables es mucho más caro que consumir alimentos que son solamente energéticamente suficientes. A más de 1,5 mil millones de personas no pueden pagar una dieta que cumpla con los niveles requeridos de nutrientes. Y por otro lado, 12% de los alimentos producidos en la región se pierden actualmente, no están disponibles para la población. Entonces, sí, hay una gran oportunidad de mejorar los costos para los alimentos. En Chile la situación no es tan terrible. De hecho, el costo es 19% menor que el promedio a nivel de América Latina y el Caribe, pero el costo de alimentos saludables en América Latina y el Caribe es lo más alto en todo el mundo. Entonces, Chile, por ser exportador neta de frutas y verduras y alimentos saludables, está en una situación comparativamente bien, pero sin embargo, para los hogares más pobres, en una estimación, en Chile, costa más de 50% del gasto diario para comer de una forma que es de verdad nutricionalmente adecuada, saludable. Y eso es mucho, sobre todo para los hogares pobres.
Estoy de acuerdo. Ahora la siguiente pregunta es para las dos. ¿Qué iniciativas creen ustedes en general que faltan para empujar nuestro mundo hacia un mundo más sustentable? ¿Qué falta a nivel, por ejemplo, de gobierno y, por supuesto, también de las personas? Mónica, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu visión al respecto? Uf, en políticas públicas, para el área alimentaria es todo. O sea, Chile se sostiene con la agricultura familiar campesina en todo lo que es, llamemos las ferias libres. Y lo que estábamos hablando de exportaciones, hablemos de la industria del agro, pero no de la agricultura. Entonces, en eso creo que el haber pasado parte al Ministerio de Agricultura de lo que tiene que ver con las pymes de la agricultura familiar campesina y dar apoyo a ese sector rural que está atrás de todo, pero alimenta a gran parte de los centros urbanos cercanos a la ruralidad. La pobreza, el 70% de la pobreza en Chile está en los sectores rurales. Y esa pobreza, esa brecha que en nosotros, por ejemplo, que hemos querido acortar la brecha, el impacto social que está teniendo B-Wise es eso, acortar la brecha de la tecnología en el campo chileno. Ellos llegaban con sus cajones, no saben usar un smartphone y llegan a polinizar un fondo industrializado que está en agricultura de precisión, tecnología de alto nivel. Entonces, ese acorte de brecha nos permite también a ellos, lo que está hablando ahí, o sea, de poder llevar a la ruralidad también la tecnología ayuda incluso a hacer delivery, que no tienen idea cómo hacer una cosa así. El reinvento. Entonces, creo que en las políticas públicas, solo en telecomunicaciones, ya hay una gran brecha en el sentido de que tú sales, como alguien me decía por ahí, de la carretera 5 y te alejas 20 kilómetros y ya no tienes internet. Entonces, correcto, eso ya partamos de ahí como que esto se ha visto en la educación ahora, que en políticas públicas el Ministerio de Agricultura tiene mucho que ir de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, cómo impactamos, cómo promovemos, así como promovemos que seamos potencia a nivel mundial en la parte de alimentos, también dejemos algo también para casa. La fruta a nosotros se nos encarece justamente porque los mayores volúmenes van a exportación. Entonces, todo tenemos que partir cómo estamos alimentados, que impacta en la salud. O sea, nosotros estamos gastando más la plata porque los obesos es un costo alto en la salud pública. ¿Te das cuenta? Entonces, eso creo que es a nivel de políticas públicas. Pero el Estado también yo creo que se está repensando, porque el virus hizo repensar a todos los estados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mal. Y mirarnos que nosotros, de el yo, pasamos a ser nosotros. Yo me cuido para que los otros estén bien, ¿no es cierto? Pasamos a ser nosotros. Cierto. Pero con el nosotros, estamos viendo también que estamos insertos en una casa de todos, que es la tierra. ¿Y cómo estamos afectando eso? Entonces, el consumo responsable, como individuo, el consumo responsable es lo básico. O sea, si hay desecho en las grandes industrias de alimentos, pensemos en la casa también cuántos desechos hay de todo tipo y cuánto de eso nosotros podemos reciclar y hacer de ello algo que tenga un retorno, la economía circular. Y me preguntaste, perdón, de B-Ways, ¿qué es lo que... o solamente lo individual? No, era tu visión respecto a cómo poder lograr un mundo más sustentable a partir de los gobiernos y las personas. Exactamente eso, o sea, es lo que te digo, o sea, si nosotros pensamos que para cuidarnos nosotros tenemos que pensar también en los otros,
esto te hace mirar de todas maneras en el entorno total. Y Claro, eso desde el mismo vamos a prisma. ser más amigables con el medio ambiente, sin duda, sin duda. De a poco se comienza. Ir, Sí, ¿en yo tu creo caso? que son tres dimensiones principales. Uno, ya mencioné el hecho de que los alimentos saludables son caros y necesitamos encontrar modos de tenerlo más asequibles para las poblaciones pobres. Un segundo que no mencioné es todo el tema de cambio climático. Esto está teniendo repercusiones en nuestro ecosistema y hasta ahora, y en los medios de vida, en la seguridad alimentaria, y hasta ahora nosotros vemos la agricultura como parte del problema del cambio climático, pero no necesariamente como parte de la solución. Es decir, de hecho, es parte del problema en el sentido de que es responsable por un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero. También ha tenido impactos negativos sobre la biodiversidad y los ecosistemas, creando un problema, un peligro para la meta de doblar la producción, que es una meta que tenemos. Muchas personas no se dan cuenta que actualmente 40% de nuestra ingesta diaria de calorías procede solamente de 3 cultivos básicos, 3: arroz, trigo y maíz. Y yo estoy segura que Mónica va a apreciar este problema porque representa una situación en que si la mayoría de la población depende solamente de 3 cultivos, nosotros somos vulnerables a una enfermedad o una plaga que puede destruir una gran parte de nuestro sistema alimentario. Ahora con el COVID, yo creo que la gente está cada vez más sensible al problema de las plagas que podemos tener. Y entonces, una de las grandes pistas que requiere más atención es asociado con producción resiliente al clima. Agricultura tiene este gran potencial transformador. Tiene soluciones basadas en la naturaleza. Tiene sistemas climáticamente inteligentes, agrícolas, el manejo sostenible de bosques, la planificación del uso de suelos. Todas esas cosas pueden ayudar en mitigar las emisiones que vienen del sector agrícola. Y la innovación y la tecnología es fundamental para reducir la huella ambiental que viene de nuestro sistema agroalimentario. Un uso mucho más eficiente de los recursos naturales, del agua, de los suelos y de aumentar la resiliencia. Estoy hablando aquí del Internet de las cosas, de los drones, el Big Data. todo que nos permite generar una respuesta mucho más individualizada, mucho más precisa en función de las necesidades del cultivo, de la tierra, de la persona, reduciendo todos esos insumos. Y también, por otra parte, la prevención, monitoreo, control de desastres, toda la alerta temprana que puede reducir las pérdidas que tenemos. Pero por otro lado, el tercer área que quiero mencionar es el área de igualdad socioeconómica. No podemos hablar de la sostenibilidad sin hablar de esto, de los problemas de desigualdad en la producción. Mónica mencionó a los agricultores familiares campesinos. También quiero enfatizar este punto. 93% de todos los agricultores en Chile son agricultores familiares campesinos. Tenemos también pescadores artesanales. Necesitamos un sistema alimentario mucho más inclusivo a ellos, dándoles más acceso a recursos de tierra y agua, energía, infraestructura y todos los servicios necesarios para poder fortalecer la producción, la gestión, la organización y la comercialización de sus productos. Entonces, hay ejemplos concretos, mencionó Mónica la entrega directa, todos los circuitos cortos de comercialización que permite al consumidor y el agricultor o pescador tener un enlace más directo, por ejemplo, a través de la entrega online
o compras públicas, como está haciendo UNAEB con INDAP, de comprar de pequeños agricultores una parte de lo que ponen en alimentación escolar. Esos son ejemplos muy positivos. Y mencionó también, Mónica, las ferias libres. Yo creo que son sumamente importantes. Toda la modernización del funcionamiento e infraestructura de ferias libres es fundamental. Y ahora, en más largo plazo, tenemos que también hablar de políticas de desarrollo agrícola, de empleo, de protección social para los pequeños agricultores. A nivel individual, quería también decir, pérdidas y desperdicios alimentarios. Cada uno de nosotros podemos reducir lo que desperdiciamos cuando estamos cocinando y cuando estamos produciendo. También creo que es fundamental saber que nuestra dieta tiene un impacto sobre la planeta. Si comemos más alimentos basados en vegetales, tendremos menor impacto sobre el medio ambiente negativo. Esas son algunas de las cosas y de interesar de dónde vienen nuestros alimentos. Interesante. Ahora, bueno, lamentablemente ya nos está pillando un poco el tiempo, entonces, y me están quedando varias preguntas en el tintero. Quería hacerle una pregunta un poco de desarrollo para que podamos conversarla antes de cerrar este conversatorio, respecto a cómo vislumbran ustedes la agricultura post pandemia. Más allá del 2021, yo estoy pensándolo de aquí a los próximos 5, 10 años, para el 2030 justamente. ¿Cómo vislumbran ustedes que va a ser el mundo y particularmente la agricultura cuando ya la pandemia esté un poquito más controlada? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Mónica? Uf. Mira, es que lo que estamos haciendo con IB es soñar el mundo, sí, ser optimista. Ser optimista. A mí me encantaría poder decirte que con el apoyo de políticas públicas, y voy a hablar de Latinoamérica en general, porque todos, sobre todo, somos los recursos naturales del mundo y somos alimentos del mundo, el hemisferio sur, incluye Australia, Nueva Zelanda. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser, voy a decir algo muy coloquial, no matar la gallina a los huevos de oro. Esta posibilidad de nuestra gran naturaleza, todo lo que es nuestro país largo que recorre todos los tipos de clima, usémoslo, pero no sobreexplotémoslo. En los monocultivos, como decía, y ha sido también parte de la pandemia de la eliminación de biodiversidad. Parte de que las abejas han muerto es justamente por los monocultivos. Ellos necesitan tener diferentes tipos de néctares para alimentarse. Me decía un apicultor, tú comerías todo el día y durante los 30 días del mes solo porotos. Eso es llevar a la abeja a polinizar. No tienen como sacan lo que es maleza, pero esa flora silvestre es el postre de ella. Descansan, tienen otras flores. Y eso ha producido parte de la mortalidad. El cambio climático es y provoca en la naturaleza efectos, para empezar, en el agua. Entonces, hay que mirar y aprender todo lo que ha producido el cambio climático, el desastre que estamos dejando en la naturaleza, para tener el 2030 un cultivo basado también en una sustentabilidad en las tierras, tanto por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, no solo los parques nacionales de visita, sino que cuidar esos bosques. ¿Y sabe quién los cuida? Las abejas. O sea, si los parques nacionales contrataran para sus bosques nativos también de dormitorio, les dieran permiso de dormir, le dieran a las abejas, los renuevos de los árboles serían más fuertes. Y eso también aumenta la flora endémica y todo eso nos ayuda a un círculo virtuoso. Pero hemos
pensado cómo producimos más, y hemos al final reventado la tierra, como hemos reventado también las aguas de lagos y de mares con la sobreexplotación. Entonces, creo que tenemos que pensar y repensar que no, los errores están a la vista y la inteligencia humana ojalá no nos haga tropezar con la misma piedra en 10 años más. De verdad que quiero ser optimista, la gente, todos nos necesitamos. De acuerdo. ¿Y? Sí, yo también creo que necesitamos un modelo de sostenibilidad económico, ambiental y social de nuestros sistemas agroalimentarios que reduzca las desigualdades inherentes en la región de América Latina y el Caribe y en Chile. Y estas desigualdades son importantes. Pongo 3 dimensiones. El primero es de asegurar la seguridad alimentaria para las poblaciones más vulnerables con una mayor asequibilidad de las dietas saludables. Y esto requiere más políticas e inversiones orientadas en mejorar la nutrición y también mejorar los sistemas de protección para que sean sensibles a la nutrición y para que protejan a las personas más pobres y que viven en crisis humanitarias y que pueden no tener acceso básico a alimentos nutritivos suficientes. El segundo es un ingreso básico que permite a todas las personas llevar una vida digna. La reducción de la pobreza y en particular lo que mencionó Mónica también es de brecha urbano-rural. Es increíble que las zonas rurales tienen pobreza extrema y pobreza multidimensional más que el doble en términos de índices comparado con zonas urbanas. Y esto requiere que nosotros demos cuenta de la importancia de la continuidad de nuestro sistema alimentario, de las cadenas alimentarias, de suministro de alimentos en todas sus etapas. Tenemos que enfocar en reactivar los mercados, las faenas agrícolas que aseguran el abastecimiento y asegurar una recuperación rápida y robusta con mucho mejores circuitos cortos de comercialización y menos pérdidas y desperdicios. Y el tercero es el cambio en el consumidor. Tenemos que innovar allí en las pérdidas y desperdicios alimentarios y en todo la tributación de alimentos densos en energía. Tenemos que ver cómo fomentar a través de las políticas cambios verdaderos en así alimentos que son más saludables para las personas y más saludables para el medio ambiente. Estos son lo que yo vislumbra para el futuro. Perfecto. Eve Crowley, doctora y magíster en antropología de la Universidad de Yale y representante regional adjunta para América Latina y el Caribe de la FAO, incluyendo por supuesto nuestro país, y Mónica Herrera, socia de Bee Ways, proyecto que nace de la preocupación por la muerte temprana de las abejas y que monitorea distintas variables que influyen en la vitalidad de las colmenas. Les quiero dar las gracias por haber participado en este conversatorio de Piensa Digital de La Tercera y Claro Empresas, porque ha sido una muy interesante conversación respecto a lo que es la agricultura en tiempos de pandemia. Agradezco, Alejandro, también la invitación. Gracias, Alejandro. Y permitirnos soñar un rato. Claro que sí. Así que muchas gracias a ambas y por supuesto les deseo lo mejor para lo que viene. Y por supuesto también agradecerle a toda nuestra audiencia que ha estado presente en este nuevo conversatorio de Piensa Digital de Claro Empresas y La Tercera y que ha sido transmitido por todos los canales digitales de La Tercera. Muchas gracias a todos y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.